Hoy es 31 de marzo del 2022. Para nosotros esta es la lección 6, semana 8, primer semestre de 2022, curso de Comunicaciones Eléctricas 1, donde estamos viendo pues todo el tema que tiene que ver con AM. Vamos en la parte que tiene que ver con AM y terminamos la vez pasada hablando sobre el receptor de costas, que es una implementación posible para un demodulador sincrónico. Lo vimos un tanto, no con la full profundidad, porque verlo con la full profundidad es sacar absolutamente toda la mate y demás. Sin embargo, nada más así muy rápido para cerrar en qué consistía, ¿verdad? Es para una señal de portadora suprimida, SDT, donde básicamente se demodula de un lado con un coseno y del otro lado con la señal en cuadratura, con un seno. Y entonces, pues, la bondad que tiene este circuito es que gracias pues a este discriminador de fase, y esto es tal vez la parte clave, digamos, sacar estas ecuaciones ya ustedes tienen que tener toda la capacidad de poder sacar eso sin problemas. Cuando llega aquí básicamente, y esta es la parte digamos que hay que entender, es el hecho de que se genera un voltaje, que puede ser positivo, que puede ser negativo, dependiendo pues de la onda, digamos, si hay una diferencia de fase respecto a la portadora. Eso la mate lo tiene que demostrar, y estas son las cosas que yo les digo, no se queden solo con la explicación. El entender esto, el sentarse a sacar toda la mate y demás, eso le ayuda a uno a tener comprensión de la temática y lo prepara a uno para ejercicios y demás, eso se los garantizo. Entonces aquí básicamente es el hecho de que tenemos un voltaje, digamos, aquí hay un voltaje, de hecho uno puede verla, o uno puede hacer una gráfica de ese voltaje respecto al ángulo que se ve ahí. Entonces uno puede hacer una gráfica y se da cuenta que en términos muy generales ocurre algo más o menos así. Más o menos así. ¿Qué quiere decir eso? Que hay para un tipo de fase, o sea, para cuando ese ángulo de fase es positivo, por ejemplo, no recuerdo ahorita la relación, creo que el voltaje va a ser positivo, y cuando es negativo, el voltaje es negativo. Que el punto clave que se quiere rescatar aquí es que eso se aplica a un VCO, ¿verdad? Voltage Control Oscillator, de manera que él suba o baje la frecuencia de la señal para alcanzar la frecuencia de la portadora y lograr mantener el equilibrio. De hecho, el equilibrio del circuito es con V igual 0. Ese es el equilibrio. Y el circuito eso es lo que va a buscar siempre. Buscar ese equilibrio. Por eso se vuelve un sistema de control. Entonces eso es importante, y es importante que ustedes se convenzan de eso. Pero es un trabajo que también tienen que hacer ustedes. Y bueno, si hay dudas, pues me dicen, ¿verdad? Y demás, pero eso es importante que entiendan ese comportamiento. Aquí es a lo que íbamos, y esto cerramos la vez pasada, que este circuito, que es de este tipo, es un circuito caro, ¿verdad? Es un circuito costoso. Y eso, pues, es un inconveniente, ¿verdad? Vivimos en una etapa donde, en un mundo donde queremos economizar, ¿verdad? Queremos economizar. Entonces, de eso es un problema. Ok. Hasta ahí vimos ya lo que es doble banda lateral. Ya sabemos por qué es doble banda lateral. Cuando modulamos, la onda modulada tiene doble el ancho de banda que la onda en banda base. Y portadora suprimida. Se va a hacer pues un poco evidente ahorita que lo veamos en contraste con el otro método,
Pero es un método que vimos que es un tanto exigente. ¿Por qué es exigente? Lo vimos por esto, ¿verdad? El problema es porque es un circuito que naturalmente presenta sobremodulación y hay que estar atento a las inversiones de fase. Hay que estar atento a eso. Cuando vimos esto, yo les pregunté y acertadamente ustedes me comentaron, bueno, y no, ¿qué hay que hacer? Ponerle un offset a la señal para arreglar el problema, de modo que nunca se vuelva negativa, ¿verdad? Entonces es como agarrar MDT y sumarle alguna constante. Si yo le sumo alguna constante, pues voy a tener ese beneficio. Bueno, ahí básicamente hacia eso vamos ahorita. El siguiente método que vamos a ver es doble banda lateral, double sideband arch carrier. Este es el que se conoce popularmente como AM, nada más, digamos, cuando en los libros o cuando nada más se dice como AM a secas, aunque se habla de este método, aunque AM, digamos, estrictamente hablando, cubre todas las modulaciones de amplitud, pero comúnmente esto es lo que se le llama AM. ¿Por qué? Porque este método es el que se utiliza para radio comercial. Iba a decir se utilizaba, pero bueno, todavía existe. Para radio comercial se utilizaba o se utiliza este. Todavía existe, aunque se usa poco, pero todavía existe. Entonces, la modulación de portadora suprimida tiene la desventaja que produce sobremodulación, ¿verdad? De manera natural, lo cual conlleva utilizar receptores complejos y por lo tanto, pues, costosos, que es lo que les decía. Entonces, para evitar la sobremodulación, lo que se debe hacer es impedir que la onda de información, o sea, MDT, cruce por cero. Esto quiere decir que se vuelva negativa, ¿verdad? Eso es lo que hay que impedir. Y eso se logra fácilmente agregando un corrimiento positivo, lo que llamamos un offset, ¿verdad? A la señal. O sea, tenemos esta señal MDT y lo que le hacemos es que le sumamos un offset, ¿verdad? Entonces hacemos un MDT más A, lo cual creo yo que se entiende bastante de lo que hablábamos anteriormente. Con esto, ¿qué hacemos? Evitamos, ¿verdad? El punto clave aquí es que esto evita sobremodulación. Entendemos como sobremodulación, ¿verdad? Es que evita cruces por cero, ¿verdad? Evita esto. Esto es lo que evita acá. Y eso es lo que queremos. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Tenemos que el corrimiento de la señal siempre dar un número positivo. MDT más A debe ser mayor o igual que 0. Muy claro, me parece a mí. Siendo MDT una señal variable, ¿verdad? Usualmente simétrica, eso es importante, digamos, las señales de voz, como son señales de perturbación de una onda de sonidos, esas señales siempre son simétricas, digamos, la voz, cuando uno lo ve, crea una perturbación, es una perturbación simétrica, porque es como agarrar una cuerda, ¿verdad? Similar, ustedes agarran una cuerda, la jalan, y la cuerda siempre oscila simétricamente. Si la jalan fuerte, hace como así, ¿verdad? Y luego va bajando la amplitud. Bueno, la voz es similar, ¿verdad? La voz siempre es simétrica. Entonces, siempre podemos asumir de estas ondas de que el valor máximo positivo es igual la magnitud es igual a la del valor máximo negativo, ¿verdad? Entonces podemos decir, así es, este es el MDT max, es igual a los dos lados. Negativo ahí, ¿verdad? Entonces decimos que sus valores máximos son iguales ahí. Entonces ese término pues es relevante, ¿verdad? De que el MDT máximo negativo es igual al MDT máximo, digamos, del mínimo. Por lo tanto, decimos, de aquí, ¿verdad? Despejamos A es mayor o igual que, tiene que ser mayor o igual
que el M de T máximo. ¿Por qué? Porque ese es el caso crítico, ¿verdad? Cuando yo... O sea, hice un clic donde no era y perdí la imagen. Cuando hacemos esto, ¿verdad? Bueno, esta imagen no es precisamente simétrica porque lo que quería era mostrar otra cosa, pero digamos, el valor que yo voy a tener acá es lo que llamamos, entonces eso va a ser el M de T máximo, ¿verdad? Que tiene que ser igual que este. Entonces, ese es el valor. Bueno, tiene un menos ahí. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como la señal siempre tiene que ser negativa, entonces A tiene que ser al menos de ese tamaño. Tiene que ser al menos de ese tamaño. Entonces, cuando nos venimos a acá, tenemos eso, ¿verdad? O sea que el caso crítico, volviendo acá, es cuando tenemos esto, ¿verdad? Con el menos. Entonces, uno lo que dice es, ah, sí, entonces, el caso crítico es cuando yo vengo de acá, entonces digo, tengo M de T, su valor crítico es el M de T máximo más A. Y eso tiene que ser mayor que 0, ¿verdad? Entonces es donde A tiene que ser mayor o igual que el M de T. Sí. Esa es la condición. Esa es la condición que debe manejarse. Entonces es importante manejar la condición, tenerla en mente ahí porque por ahí hay que estarla retomando. Entonces, la señal de información, ¿qué es? Es mi señal modulada con A, donde A tiene que cumplir esa condición, multiplicada por el coseno, ¿verdad? Ahí está la condición de asegurar que no va a haber sobremodulación. Entonces, cuando expandimos eso, M de T por el coseno, A por el coseno. Ahora, cuando lo llevamos a este punto, o sea que digamos, si uno se pone ahí estricto, digamos, podríamos decir, ah, no, pero es que yo lo que necesitaba es que, o sea, yo lo que estaba haciendo es que modifiqué eso, pero esto tiene que ser AC por el coseno de 2pi FST, ¿verdad? Uno podría decir eso, porque esto es lo que teníamos antes con AC, pero AC es una constante, o sea, ustedes saben que constante por constante da constante. Sí, Christopher. Profe, ahí como le quedó esa expresión, eso es como muy similar a lo que usted ha dicho la clase pasada de lo de la portadora, la copia de la portadora. ¿Cómo la copia de la portadora? Usted ha dicho que uno podía mandar una portadora como más adelante del espectro de la señal para luego demodularla. Ah, la portadora piloto, dice usted. Ajá, sí, porque ahí veo como que le está mandando una copia, pero no Eh, sé. Más o menos, el detalle es que este está exactamente en la misma frecuencia de la portadora. La portadora piloto la enviábamos en una frecuencia que es un múltiplo entero de la portadora. La portadora piloto estaba en 2FC, por ejemplo. Aquí está acá, entonces es similar, pero no es lo mismo. Tiene otras implicaciones porque el espectro se traslapa en la portadora piloto. Cuando modelamos tenemos esto y esto está en FC, ¿verdad? Que aquí tenemos la doble banda lateral, double sideband. Y aquí en 2FC tenemos la portadora piloto. Ahora más bien lo estamos enviando en la misma banda de frecuencias. Entonces es similar, pero tienen implicaciones distintas. Entonces ahorita lo chequeamos eso. Bueno, y les decía aquí, ¿verdad? Que si uno se pone purista, digamos, uno dice, la portadora es aquí, ¿verdad? Entonces, cuando uno expande, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, no, entonces yo expando eso y tengo M de T por AC por coseno más la nueva A por AC por el coseno, ¿verdad? Al final de cuentas, esto es una constante, ¿verdad? Constante por constante, constante, ¿verdad? Y esto es una constante también, una constante que puede ser 1. Entonces, digamos,
no hay ningún pecado, por así decirlo, en simplemente decir que cuando yo multiplico esto, aquí me va a quedar m de t por coseno, por una constante, en realidad eso no va a afectar, vamos a ver, y llamarle a esta a, que fue la que le pusimos ahí, llamarle a c, que sea la amplitud de la portadora. Digamos, no pasa nada si uno hace eso, porque constante por constante es constante, ¿verdad? Entonces mejor de una vez tomamos en cuenta que la constante que vamos a agregar ahí sea ese AC. Ya vamos a ver cómo se aclara ahí, ¿verdad? Entonces A le llamamos AC. Y nos encontramos algo muy interesante. Entonces, que esto es una doble banda lateral de portadora suprimida. M de T por coseno. Con un AC igual 1, pero, o sea, no pasa nada, aunque sea un AC igual 1, ¿verdad? Y este es el carrier, o la portadora. Tenemos una suma en el tiempo, que va a ser también una suma espectral, ¿verdad? De una doble banda lateral de portadora suprimida más una portadora. Exactamente, y a esto pues con la pregunta que salía, ¿verdad? Es exactamente la misma frecuencia, ¿ok? Entonces, aquí se ve que la gran portadora, large carrier, ¿verdad? Consiste en sumar la portadora SC, ¿verdad? O sumar la portadora a la portadora suprimida. Que es otra manera de verlo. De hecho, hay libros que empiezan por ahí. Yo aquí uso un enfoque de arreglar la torta para evitar sobremodulación, lo cual lo usan algunos enfoques. Hay otros enfoques que dicen, no, agarremos esto y le sumamos una portadora. Y se puede ver también como esto. No importa, ¿verdad? Pero aquí se ve, ¿verdad? Que large carrier es sumar una portadora a suppressed carrier, ¿verdad? Lo cual es evidente porque se llama gran portadora. ¿Por qué es gran portadora? Porque le estamos sumando de manera explícita la portadora a la portadora suprimida, ¿verdad? Entonces, pues sí, como dice Sheldon ahora, todo tiene sentido. Bueno, seguro no lo dijo Sheldon, pero... Y también es evidente porque el suppressed carrier se llama portadora suprimida, ¿verdad? Porque cuando yo los comparo, uno tiene la portadora explícita, entonces le llamamos gran portadora, y el otro más bien no tiene portadora, y se llama entonces portadora suprimida. De hecho, en portadora suprimida, cuando el espectro de portadora suprimida, entonces tenemos F aquí, ¿verdad? Y tenemos la señal modulada, S de T, qué sé yo, si vemos esto así, ¿verdad? Si el espectro es así y aquí es FC, algo que es notorio es el hecho de que aquí no está la portadora de forma explícita, no la veo. O sea, yo aquí lo que veo, ¿verdad? Es la banda base por 2, por así decirlo, ¿verdad? O sea, lo que sí es explícito y que uno logra ver aquí es el upper sideband, la banda lateral superior, el lower sideband, banda lateral inferior. Eso es lo que yo sí veo, pero la portadora no se ve. Entonces, por eso portadora suprimida. Entonces, esperaría que se entienda, ¿verdad? Y entender el porqué de los nombres. Eso también le ayuda a uno a comprender un poquito. Ok. Ahora, otra forma de verlo, como les decía, ¿verdad? De analizar ese offset que se agrega, ¿verdad? El offset A, que decimos, es considerar, ¿verdad? Que la señal se multiplica por una constante para controlar su tamaño, ganancia, atenuación según se necesite y luego se le suma 1. O sea, lo que dice acá, y es otro enfoque que uno lo ve. De hecho, aquí estoy reuniendo como enfoques de Stremler y de Hiking, si leen de uno u otro. Hay enfoques distintos que llevan a lo mismo. De hecho aquí la referencia está en Stremler, aquí está de Hiking, esta es la que usa Hiking. Hiking lo que dice es, no, que la constante siempre sea 1, A igual 1, ¿verdad? Y lo que hacemos es que controlamos el tamaño de m de t. Si m de t era muy grande, ¿verdad? Entonces le sumamos 1, ¿verdad? Entonces agarramos y le sumamos 1. Y entonces si era muy grande y todavía se pasaba, ¿verdad? Si esto es m de t,
y todavía se pasa, entonces lo que dice Hiking es, bueno, hagamos lo mismo, pero entonces controlemos el tamaño de M de T. Y entonces M de T, ya que aquí el problema es que le sumamos 1 y todavía quedó muy grandote, ¿verdad? Entonces más bien, agarremos M de T y multipliquémoslo por una constante, en este caso, que me lo haga más chiquitita, ¿verdad? Ya le sumé 1. Entonces multipliquémoslo por un K, que me lo haga más pequeña, porque la va a encoger, por así decirlo, ¿verdad? En este caso, obviamente, K es menor que 1, ¿verdad? Para hacerla pequeñita. Entonces el enfoque cambia ligeramente, lleva a lo mismo, pero es un enfoque un toque distinto, porque entonces ahora lo que dice es que yo multiplico a M de T por K, le sumo 1, y eso, la suma de 1 más M de T por K, ¿qué tiene que ser? Mayor o igual que 0. 0 es el punto máximo, ¿verdad? Que estaría por ahí. Ese es como el enfoque máximo, ¿verdad? Y si volvemos al asunto de que esto es menos M de T max, ¿verdad? Volvemos a ese enfoque, entonces esto se convierte en que menos M de T max por K más 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces K, yo lo despejo, ¿verdad? K, yo lo mando al otro lado, queda así, entonces tiene que ser menor o igual que 1 sobre M de T max, creo que es así, ¿verdad? Por ahí anda, ya lo vamos a ver aquí. Creo que sí, ¿verdad? Entonces vean que es aquí 1 más K. K es el valor, yo le puse K ahí, pero es lo mismo, ¿verdad? O sea, yo estoy convirtiendo en mi señal, ¿verdad? La suma de ella es el K más 1, ¿verdad? No le he puesto el 1 aquí era M de T más 1 nada más. Entonces K más 1, ¿verdad? Aquí está el 1 que fue el offset. Entonces eso es lo que yo voy a modular. Entonces agarro esto, ¿verdad? Lo multiplico por la portadora. Aquí sí está la C, no importa. Para acoplarme al enfoque del libro, como lo presenta el libro, entonces aquí está AC coseno, ¿verdad? Nuevamente aquí que vemos por la portadora o el carrier, aquí multiplicamos KMDT por AC coseno, ¿verdad? Acá, aquí hay quien le llama sensitividad de amplitud. Hombre. K hace que la onda sea modulada o sobremodulada. Ahora el control está en K, ¿verdad? Porque K controla el tamaño aquí, ¿verdad? Es un factor, digamos, de amplificación, por así decirlo. Y entonces, cuando agarramos eso, ¿verdad? La condición para no sobremodular, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos evitar. Queremos evitar la sobremodulación bajo la premisa de que va a ser más fácil de modular si no sobremodulamos, porque no hay que estar atentos a los cambios de fase. Entonces ahí, despejamos, bueno, ahí está para un lado y para el otro. Porque aquí mandé el 1 y entonces están negativos y negativos, ¿verdad? Y entonces, bueno, aquí digo, ¿verdad? Que el MDT max es igual al MDT min, entonces convierto el min por max, todo bien, ¿verdad? Entonces la condición es esta. La condición es esta que está ahí. Que cuando eso es menor que 1, ¿verdad? Cuando ese producto es menor que 1, es una onda modulada, y cuando es mayor que 1 se va a sobremodular. Y ese es el pecado. ¿Por qué? Porque tenemos las inversiones de fase, y es lo que queremos evitar, ¿verdad? Entonces, el requisito que la portadora tenga una frecuencia, bueno, esto ya lo conocemos, que la frecuencia es mucho mayor que el ancho de banda, la banda base, eso en general lo hemos visto. Aquí no está escrito en la diapositiva, pero o sea, está sencillo, ¿verdad? De aquí uno despeja. K, entonces tiene que ser menor o igual. Igual es el límite. Aquí es que no tiene igual en ningún lado. Sobre el MDT max, ¿verdad? Decimos max, como es simétrica,
Veamos la amplitud en la parte superior. Nada más. Sí, Mac. Christopher, perdón. Está viendo el apellido. Profe, ahí, ¿verdad que esa imagen no está mostrando SK por MT Max? No, Es sí, que, sí lo está mostrando. Sí lo está pero es que mostrando. se está saliendo del más uno y el menos uno. Si usted le sumara ahí uno, igual tendría problemas. No, es que ya la imagen es la suma. Aquí. Esto de aquí es MDT. Es la MDT más o menos que veníamos trabajando antes. La misma MDT. Aquí está multiplicada por uno mucho más grande. Entonces, esto solita, digamos, esa solita, la forma es MDT, pero ahí ya tiene el 1. ¿Ve? Aquí está el MDT más 1. El 1 me la llevó para arriba. O sea, estamos usando la misma MDT de antes. Si estamos utilizando la MDT que veíamos antes, que era como así. Este era el MDT. Entonces, al sumarle 1, esa MDT subió. Digamos, subió y aquí, al ser menor que 1, no cruza por 0. Aquí, al ser el producto de eso mayor que 1, hace que tengamos inversiones de fase, pero sí es la misma, sí tiene el 1. Aquí está el 1 sumado. Sí está. Ah, ok, sí. Creo que Profe, la confundí un toque. Ok. Sí, ¿quién más? ¿qué es entonces la onda en negro que está ahí? Esta de aquí, la Ujú, oscilatoria. ujú. Esa es la portadora propiamente. Lo que uno dibuja acá es la envolvente. Recuerden que aquí siempre estamos hablando de dos cosas. Cuando modulamos, la onda real que queda, digamos, la onda que en verdad existe, es la portadora. Pero la información queda en lo que llamamos la envolvente, que no es, digamos, una onda física que uno ve realmente, sino que la envolvente son la forma, digamos, que describen los máximos de la onda. Y eso es lo que después va a buscar el demodulador. El demodulador lo que hace es reconstruir eso. Pero por eso frecuentemente la estamos señalando, la envolvente. Que la envolvente tiene la forma de la información. Entonces lo que necesitamos es que esa envolvente, que adquiere la forma de la información, que esa envolvente no se vuelva negativa. Eso es lo que estamos buscando. Entonces aquí es donde modulamos y aquí es donde se está sobremodulando porque no se cumplió la condición, ¿verdad? Esto es lo que queremos evitar. Esto es lo que no queremos. Esto es lo que sí queremos. Y ahí está, pues, digamos, con las condiciones matemáticas. Pero la onda que queda en la vida real es esa oscilatoria. Ok, gracias. Ok. Entonces, eso es lo que tenemos ahí, ¿verdad? Esa es la gran portadora. Y esa es la condición. Así es como lo ve Hiking. ¿Ok? Es importante, yo lo considero bastante importante, que concilien, por así decirlo, las dos visiones, ¿verdad? O sea, ver cómo la visión de Stremler es lo mismo que la versión de Hiking, con algunas expresiones matemáticas diferentes, pero llevan a lo mismo. Usualmente vamos a usar la expresión de Hiking por ser el libro oficial y demás, pero llevan a lo mismo, llevan a lo mismo. Y entender las dos le ayuda a uno mucho a tener una comprensión completa del asunto. Ok, a nivel de diagrama de bloques, ¿cómo se hace la modulación? De sencillo. Hasta aquí tenemos un DSB SC. Es la multiplicación nada más. Y aquí, ¿esto qué es? Esto es el carrier, ¿verdad? O la portadora. Entonces aquí tenemos a la salida DSB SC más carrier, ¿verdad? Pero con el enfoque que tiene Hiking,
le ponemos ahí, es como un amplificador, ¿verdad? Bueno, en realidad es una ganancia que puede ser menor que 1. Puede ser menor que 1, puede ser mayor que 1, ¿verdad? Aquí lo importante es cumplir la condición, ¿verdad? De que K por esto sea menor que 1. Eso es lo que necesitamos. Entonces, lo multiplicamos antes, ¿verdad? Lo que hacemos es multiplicarlo antes. Ahí yo nada más le pondría. Ok, básicamente eso es lo que requerimos, ¿verdad? Entonces vean que K por M de T es una multiplicación, K por M de T es lo que está aquí, ¿verdad? Si ustedes ven a la salida de aquí tenemos K por M de T. Recuerden la habilidad de pasar del diagrama a la ecuación, etcétera, eso es muy importante. Y definimos porcentaje de modulación. ¿Qué es el porcentaje de modulación? Como siempre requerimos que K por M de T máxima esté entre 0 y 1, ¿verdad? No puede ser 0. Lo multiplicamos por 100 y se define lo que es el porcentaje de modulación, lo cual es importante. Eso nos lleva a que, por ejemplo, una onda con un 50% de porcentaje de modulación, ¿verdad? Eso es cuando K por M de T máximo es igual a 0.5. Eso es un 50%. Un 100% es el límite, ¿verdad? Un 100% es el límite donde apenas toca 0, pero ese es el límite, 100% de modulación. Y si sobremodulamos, 150 modulación, 150%, por ejemplo, ya es esto. Llegamos a donde no queremos llegar, ¿verdad? Pero es importante, esto es lo que no queremos. De hecho, usualmente los problemas que se ven por acá son problemas que les dicen, bueno, ¿cuál es el valor para no sobremodular? Aunque a veces se les dice que el sistema está sobremodulado. Y esto es lo que se tiene. Cambia el valor para evitar sobremodulación. Tal vez aquí decir que es muy usual a nivel práctico definir, no trabajar en el filo de la navaja. ¿Por qué? Porque ustedes saben que a nivel práctico los circuitos cambian con el tiempo, cambian con el calor, o sea, la temperatura hace que cambian con el envejecimiento. Entonces uno tiene que dejar márgenes de operación. Entonces, si yo diseño mi sistema al 100%, puede ser que por las incertidumbres de los valores de componentes y demás, muy fácilmente empiece a sobremodular. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza? Trabajar alrededor de un 90%, 95%. El 90% es un buen porcentaje de modulación. Noten que conforme yo aumento el porcentaje de modulación, estoy aumentando el valor de la envolvente. Aquí se usa una envolvente senoidal, ¿verdad? Estoy haciendo que el valor de la envolvente se acerque a 0. Con un 100% va a tocar 0. Y empiezo a bajar el porcentaje de modulación, se aleja de 0. Pregunta para ustedes. Si yo tuviese, qué sé yo, un porcentaje de modulación, digamos, del 10%, ¿cómo se vería la onda modulada, más o menos? Siguiendo esta tendencia. Piénsenlo un poquito, ¿verdad? Pasa si yo tengo un porcentaje de modulación, por ejemplo, del 10%. La envolvente se vería casi como una señal de CD. Correcto, correcto. Muy bien, gracias, Andrés. Sí, correcto. Devolveme nada más para... Si yo tuviera eso, ¿verdad? Digamos un 10%, la envolvente casi no se vería, ¿verdad? Entonces sería la onda senoidal, pero sí bien bajita, ¿verdad? Bien bajita. Sería una cosa así. Y la señal real, digamos, pues sí, ¿verdad? Diría como por ahí, uno generalmente nada más dibuja algo así, ¿verdad? Pero la envolvente casi no se vería. Entonces aquí hay un asunto también importante en cuanto a la visualización de la envolvente.
entre más se acerque el porcentaje de modulación al 100%, la envolvente queda mejor definida. O sea, es más clara. Aquí visualmente y también para un sistema es más fácil visualizar la información. En cambio, con un 10% cuesta más verla y es más susceptible al ruido, porque cuando el ruido ataque la señal, que lo va a hacer inevitablemente, ¿qué va a pasar? Que los puntos máximos empiezan a llenarse de ruido y no son tan parejitos, ¿verdad? Entonces, un bajo porcentaje de modulación me lleva a que a la hora de modular mi señal sea más susceptible al ruido. Otro motivo para mejor trabajar cerca del 100%, pero como yo les dije, mejor no al 100%, ¿verdad? Trabajemos ahí como al 90% a nivel práctico. Entonces esa parte, digamos, es interesante entender el papel del porcentaje de modulación. Que eso también se usa en Streamliner, también lo usa. Bueno, ahí está, ¿verdad? Ahora, en dominio de frecuencia, ¿qué tenemos? Súper sencillo, son transformadas muy fáciles. ¿Por qué? Porque la transformada de un coseno y la transformada de un double sideband suppress carrier, que ya sabemos cómo es, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Esto es del carrier, esto es de la otra, ¿verdad? O sea, aquí nuevamente, ¿verdad? Carrier y double sideband suppress carrier. Ya esta sabemos cómo es. Así, asumiendo una banda base ahí en forma de, sí, la parte superior del huevo. Y un carrier es la transformada de un coseno, ¿verdad? Entonces es así, ¿verdad? En FC. ¿Y qué tenemos? La suma, ¿verdad? Entonces, bueno, nuevamente aquí, ¿verdad? La parte negativa, que eso es importante. Entonces, cuando yo sumo, ¿verdad? Y aparece nuevamente la doble banda lateral, pero con la superposición de la portadora con AC medios, ¿verdad? Porque estamos en Hertz. AC medios, ¿verdad? Y aquí aparecen, ¿verdad? En los dos lados. Y aquí, un medio de K por AC por M de 0. Usualmente, la portadora va a ser mayor que la información para que la portadora se vea, por así decirlo. Vean que esto es large carrier, ¿verdad? Gran portadora, porque yo veo la portadora. ¿Ok? Entonces, entender esa modulación ahí es importante. El ancho de banda de transmisión, ¿verdad? 2 veces el ancho de banda base, ¿verdad? Bueno, ahí está la presencia explícita de la portadora. Y también se conoce solo como AM. ¿Alguna pregunta acá? No, profe. Entonces, esto es importante que lo entiendan y que lo entiendan en relación a portadora suprimida. Ahora, algo que se hizo, que hicimos también con suppress carrier, es modular con un tono. ¿Para qué? Para comparar numéricamente, tener aspectos para comparar. Entonces usamos un tono modulador, una portadora. Entonces decimos, bueno, M de T, llamémoslo AM coseno 2 pi FM, C de T, AC coseno de 2 pi FST. Sustituimos básicamente M de T en las ecuaciones que ya teníamos. Entonces, la portadora, la modulada, perdón, la expresamos así. Y definimos aquí un mu. Ahí tal vez sería a ponerlo para empezar más suave la demostración después. La cuestión es que definimos aquí un término que se llama mu cuando hacemos la multiplicación. Va a cambiar un toque para hacer primero la multiplicación luego, pero digamos, si uno agarra y hace ese de t, que ya vimos que es igual a tomar la portadora, como dice ahí, podemos poner afuera para hacerlo como hicimos antes, 1 más
¿verdad? K por M de T, C por el coseno, ¿verdad? Entonces, cuando sustituimos, nos queda 1 más K por AM por coseno, ¿verdad? Ese coseno que está ahí, por AC por coseno de esta cosa aquí. Ese mu que está ahí definido, entonces, ¿qué es? Es igual a esto. Mu es igual a K por la amplitud de AM. Donde este AM, ¿qué termina siendo? El M de T. Porque es la amplitud, ¿verdad? De la información. O sea, mi información M de T es una oscilación así. Entonces, este valor AM en realidad es M de T max. Y entonces, ese mu está definido de esa manera. Aquí está la expansión del mu, ¿verdad? AC coseno, mu AC demás, ¿verdad? Y aquí la multiplicación de los dos cosenos. Entonces, bueno, ahí está la expresión anterior. Y entonces se define, ese mu se le llama factor de modulación. Que en realidad, según vemos, ¿verdad? K por AM es igual a K por el M de T max, ¿verdad? Y a esto le habíamos llamado factor de modulación, índice de modulación, ¿verdad? Anteriormente. Bueno, aquí se le llama factor al mu. Pero el mu, eso sí, es específico solo para una modulación con tono. Nada más. Por eso es que el mu no se define así. Esto no es mu. Esto sí es mu. Mu es exclusivo para un tono. Eso es conceptualmente importante. Mu solo se usa para los tonos. Por eso es que mu estrictamente está definido así. K por AM. Entonces mu debe ser menor que 1 para evitar distorsión en la envolvente, o sea, la sobremodulación. Ya eso lo hemos conversado, ¿verdad? Entonces ahí está igual la onda, ¿verdad? De ahí se define esto, que es, digamos, de aquí, digamos, si uno ve la onda, antes de pasar al otro lado, este valor aquí, ¿qué es? ¿Verdad? Aquí lo que tenemos, según lo que está aquí, el valor máximo, ¿qué es? Cuando los dos cosenos valen 1, ¿verdad? Cuando este coseno vale 1 y cuando este coseno vale 1 es el máximo. ¿Cuánto vale ese máximo? Ese máximo vale AC 1 más mu. AC 1 más mu. ¿Y cuál es el mínimo? El mínimo es este. Es cuando, bueno, se puede ver como, digamos, el mínimo de la envolvente, ¿verdad? Se puede ver como -1, ¿verdad? Entonces, como 1 y este con -1. Entonces aquí se vuelve negativo, entonces queda AC 1 menos mu. Son esos valores. Entonces se saca así, de ahí se despeja el mu. Y el mu se puede ver de esta manera gráficamente. Amax sobre menos Amin sobre Amax Amin. Con esta definición de Amax y Amin, ¿verdad? Máximos y mínimos de la envolvente. De la envolvente. Entonces ahí está definido el mu. Ahora, yo puedo agarrar la onda, ¿verdad? Vean que aquí me queda coseno por coseno. Y yo multiplico coseno por coseno, aplico una identidad trigonométrica. Entonces sigo teniendo el AC coseno. 1/2 de mu AC coseno de la suma de las frecuencias y luego la diferencia de las frecuencias. Sí. El AC es lo mismo que el AM. No. El AC es la amplitud de la portadora y la AM es la amplitud de la información o módula. SMDT. Okay. Entonces, si ustedes ven las ecuaciones, ¿verdad? Obtienen esto. Sí, Christopher. Profe, estas fórmulas solo aplican para cuando la información también es un coseno, ¿verdad?
Sí, también, bueno, sí, aquí la información es un coseno, de hecho. Sí, sí, a eso me refiero. Ya si Ajá. fuera como otro tipo de información, porque usted ha dicho que la portadora siempre es el coseno, pero que no necesariamente la información. Sí, digamos, si fuera una onda triangular no aplica esto. Hay que irse a las definiciones anteriores. Estos números específicos son para el tono. Ujú. Eso es importante, ¿verdad? Lo que Ah, pasa ok, es que ok. se usa mucho pues para comparar, ¿verdad? Entonces, cuando sacamos esto en frecuencia, ¿verdad? Tenemos portadora. Ujú. Ahí con el más menos para tomarla el bilateral. En una frecuencia, ¿verdad? Bueno, aquí sale, ¿verdad? Hay que dividir entre dos, eso ya ustedes lo saben, un delta de F de más menos en FC más FM y aquí de F, FC menos FM, ¿verdad? Esas son las tres que tenemos ahí. Esa es lo que tenemos en frecuencia. Entonces, ¿cómo se ven las señales? Aquí está la completa, pero entonces aquí para que se vea todo el proceso. MDT, así se ve MDT en frecuencia. En frecuencias de FM. Aquí asumimos que FM es mucho menor que FC. Uh-huh. Entonces, aquí está la portadora. Aquí está. Como FC es mucho mayor que FM, ¿verdad? Entonces está separada. ¿Qué tenemos después de una convolución de esto con esto? Básicamente, ¿verdad? Entonces, la modulada termina siendo la convolución de esto con esto más la portadora. Esta de aquí, ¿verdad? Esta de aquí es el carrier. Ajá. Ese es el carrier. Esta es el upper sideband y este es el lower sideband de las señales. Uh-huh. Y entonces, la portadora aparece explícitamente en el espectro, que es la gracia del large carrier que esté ahí. Uh-huh. Entonces, ven, ahí está la banda lateral superior y la banda lateral inferior, porque es un método de doble banda lateral, ¿verdad? El ancho de banda sigue siendo 2 FM, ¿verdad? Que aquí el ancho de banda era FM nada más, porque el ancho de banda siempre lo vamos a tomar en una banda base de 0 al valor máximo, de la forma tradicional. Entonces aquí vemos que de aquí a aquí hay 2 FM. Entonces así es como se ve el espectro de la modulación por tono. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? Ok, bueno, quería cerrar ahí. Entonces, y ahorita vamos a avanzar un poquito más con lo que es potencia esta, pero hagamos la pausita acá. Ya cerramos aquí como se ve espectralmente. Hagamos la pausita y ahorita venimos a hablar de la potencia, de la señal que también es importante. Entonces, ya casi hicimos. Ok, continuamos aquí. Ya vimos pues anteriormente cómo quedan los espectros. Ahora aspectos de potencia. ¿Por qué hasta ahora vamos a ver potencia? Y porque hasta ahora vamos a ver, ¿verdad? Con la modulación con tonos si podemos calcular potencia. Anteriormente no, cuando decimos MDT, la potencia de MDT no se puede calcular. ¿Por qué? Porque no la puedo calcular con la amplitud porque, no sé, la onda es diferente si es triangular, senoidal, etcétera, ¿verdad? Entonces, solo con un tono. Entonces, hasta ahora vamos a ver eso. Esta es la expresión que teníamos dividida en 3 tonos muy claros, ¿verdad? La presencia de 3 tonos, que son los tonos que vemos aquí, carrier y bandas laterales, ¿verdad? Entonces, es uno, otro y otro. Obviamente, en la parte negativa están estos, uno dibuja así rápido. Entonces es muy sencillo. La potencia del carrier hace medios. Fácil, ¿verdad? AC cuadrado. Siempre son potencias normalizadas, ¿verdad? R igual 1. Entonces, si potencia es igual a V cuadrado sobre R,
de R igual 1, ¿verdad? Entonces termina siendo V cuadrado. Y como estos son amplitudes, hay que dividir entre 2. Entonces, nada del otro mundo. Aquí lo mismo, ¿verdad? Agarre y eleve esto al cuadrado y divide entre 2. Entonces, donde elevo al cuadrado me queda un cuarto y luego me queda un octavo, ¿verdad? Por el 2. Entonces, y queda mu cuadrado a c cuadrado. Esa es la potencia del upper sideband y la potencia del lower sideband, ¿verdad? Entonces, ahí están las tres potencias. Definimos la eficiencia. Cuando yo estoy viendo esto es un concepto importante porque lo usamos incluso más adelante a veces. Esta es la portadora. Pero la información realmente está aquí y aquí. Entonces definimos como la eficiencia de la modulación la potencia de las bandas laterales entre la potencia total, ¿verdad? Eficiencia. La eficiencia siempre es la energía que uso o la potencia que uso para un trabajo, la que me sirve para el trabajo entre la potencia total invertida. Entonces, es la potencia de las bandas laterales y la potencia total. Ajá. Si ustedes agarran eso, aquí no está todo el asunto, ¿verdad? Pero es básicamente hacer esto entre todo esto. Si agarran ese asunto, ¿verdad? Esto queda un cuarto, ¿verdad? Cuando yo sumo esas dos, entonces me queda mu cuadrado a c cuadrado cuartos sobre mu cuadrado a c cuadrado cuartos más a c cuadrado medios. Entonces, cuando uno hace eso, se le van los ACs, ¿sabe? Para ver, si aquí no hay mu. Entonces, se le van los ACs y se juega con eso. La cuestión es que queda esto. Se llega fácil ahí. Y esa fórmula es válida únicamente para modulación por tono. Está muy explícito ahí. El libro no es tan explícito cuando lo hace. Porque el mu es solo para modulación con tono. Eso se los digo porque a veces se les pide eficiencia de modulación, por ejemplo, con una onda triangular, ¿verdad? A veces con una onda triangular se les pide. Entonces ahí sí hay que hacer los cálculos y demás, ¿verdad? Hay que irse de las definiciones básicas. Pero cuando es un tono, es esto. Se los digo y se los aclaro así muy explícitamente, porque a veces se les dice, esta es la moduladora, ¿verdad? Calcule potencias y demás. Hay que usar los conocimientos integrales y toda esa cosa, ¿verdad? Entonces uno tiene que usar eso. Y entonces a veces les dice, calcule la potencia. Entonces, ¿qué hay que usar para calcular potencia? Hay que usar este concepto, ¿verdad? Que la eficiencia es la potencia de las bandas laterales entre la potencia total, ¿verdad? Pero si la onda es así, no pueden usar esta fórmula. Esta fórmula es exclusiva para la modulación con tono, ¿verdad? Guerra avisada, mueren menos soldados. Siempre se mueren, pero mueren menos. Mu igual 1, ¿verdad? Esto es un 100% de modulación. Eso es un 100% de modulación. Mu igual 1. ¿Ok? Entonces, cuando yo sustituyo eso, la eficiencia es de 1/3. Bajísima la eficiencia, ¿verdad? Es un método muy ineficiente en términos de potencia. Y ese es el precio a pagar de la gran portadora para tener, esta ha sido la premisa que está usando, una demodulación sencilla, que no lo hemos visto todavía, tenemos que llegar ahí, pero ese es el precio a pagar, básicamente, lo que tenemos ahí. Y de hecho es muy interesante ver lo que ocurre. Nosotros lo que tenemos a nivel espectral son 3 bandas, carrier y bandas laterales. Ajá. El tamaño de estas espigas, de sus deltas, tiene que ver con la potencia de cada uno, ¿verdad? Y va cambiando con el índice de modulación. Entonces vean la gráfica. Es importante comprender la gráfica. Aquí está el porcentaje de modulación o índice de modulación, ¿verdad? Es el mu por 100, porque el mu está entre 0 y 1. Y este es el porcentaje, ¿verdad?
de potencia transmitida. Esta es la potencia de la portadora y esta es la potencia de las bandas laterales. La suma, ¿verdad? Este es el upper sideband más el lower sideband. Entonces, importante nuevamente entender la gráfica. 0% de porcentaje de modulación. Si yo estoy en un 0%, μ igual 0, no tengo bandas laterales. ¿Dónde está toda la energía? En la portadora. Entonces, uno viene a la gráfica y uno dice, mira, sí, las bandas laterales no tienen energía y la portadora tiene el 100%. Si yo empiezo a subir el μ, digamos, en este caso aquí en particular, ¿cómo se ve la onda, el espectro? Se ve así nada más, solo portadora. Pero conforme yo me empiezo a mover, con índices de modulación más grande, empiezan a crecer las bandas laterales, ¿verdad? Empiezan a hacerse más grandes, poco a poco. La suma siempre, ¿verdad? De la potencia de la portadora más las bandas laterales, pues me da el 100%, ¿verdad? Pues este término está en términos de porcentaje, eso. Entonces, por ejemplo, aquí como por el 50%, el μ del 50%, vean que las bandas laterales tienen como, no sé, cerca del 15%, no nos pongamos tan finos. Y esta anda de como el 95%, ¿verdad? De la potencia. Entonces, ¿qué podemos decir aquí, por ejemplo? Aquí lo que podemos decir es que tenemos una portadora grande y unas bandas laterales chiquititas ahí. Y conforme me sigo moviendo, ¿verdad? Esto es con un μ igual 0.5, más o menos. Y conforme me sigo moviendo, van creciendo las bandas laterales y va en relación a la portadora, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ya por acá, ya en esta área, en el 100%, ¿qué es lo que tenemos ahí más o menos en el 100%? En el 100%, sí, en el 100%, ¿verdad? Lo que tenemos es que si esta es el carrier, las bandas laterales son un tercio apenas, un tercio, 33%, un tercio de este tamaño. Más grandes, ¿verdad? Pero bueno, ahí me quedan como a la mitad. Es como un tercio. Un poquito más grandes, ¿eh? Y esto es lo mejor que podemos tener en términos de eficiencia para no sobremodular. μ puede seguir creciendo a valores mayores que 1, sí, pero perdemos el asunto de sobremodular. Entonces ven que, por ejemplo, aquí yo podría decir, no, yo quiero tener así de bandas laterales y así de portadora. Quiero tener más energía ahí. Entonces subo la relación. Pero ¿qué va a pasar? Que este μ es mayor que 1. Y entonces esto es una sobremodulación. Y nos pasamos al terreno que no queremos, porque cuando sobremodulamos, forzosamente necesitamos un demodulador síncrono. ¿Ok? Entonces, esta comprensión de qué es lo que va ocurriendo es importante. De hecho, hay algunas preguntas con espectros así, ¿verdad? Ahí a puro ojo, ¿verdad? Echarle un ojo y decir, bueno, ¿está sobremodulando? ¿No está sobremodulando? Sí, Christopher. Profe, yo sé que es potencia, lo de que representa un tercio de la potencia, pero en la amplitud, eso se ha reflejado así directamente, ¿no? Puede decir como que no puede sobrepasar como, o sea, ¿cómo se ve eso en la amplitud, digamos? Esa es la pregunta. En la amplitud de que de estas espigas, de los espectros. Ajá. O sería que hay que sacarlo. Dino, ahí baja, ¿verdad? Hay que saber pasar de aquí a esta expresión, ¿verdad? Ojo que cuando yo digo un tercio, es un tercio en las dos bandas laterales. Entonces, por ejemplo, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir un tercio? Ese un tercio, voy a devolverme un toque para rayar acá, ¿verdad?
una eficiencia de 1/3 quiere decir, ¿verdad? 1/3 de potencia en bandas laterales, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que el upper sideband tiene 1/6 de la energía y el lower sideband tiene otro 1/6, porque cuando yo lo sumo me tiene que dar 1/3, ¿verdad? Entonces cada una tiene 1/6. Yo aquí dibujé ahí a mano alzada como para verlo, ¿verdad? Pero tiene que, así es como se va a ver, ¿verdad? En el caso máximo, entonces es 1/6 de la energía lo que tiene cada banda lateral. Entonces así es como se vería, digamos, si uno quiere verlo, queda así porque está distribuida la energía de las bandas laterales, la mitad está en la banda superior y la mitad en la banda inferior. Pero, digamos, yo podría como sacar la potencia máxima, o sea, sacar la potencia de todo el sistema máxima, multiplicar por 1/6 y devolverme, o sea, y como hacer la fórmula de la potencia inversa para obtener la señal y podría obtener la amplitud del delta, digamos. Correcto. Ah, ok. Correcto. Sí, basarse en esta ecuación. Sí, es una modulación por tono. Ok. Ahora, pregunta mística. ¿De cuánto creen que es la eficiencia de una doble banda lateral de portadora suprimida? ¿De cuánto es la eficiencia de la doble banda lateral de portadora suprimida? Una señal que espectralmente solo tiene bandas laterales. Tiene portadora. Portadora es 0. Carrier es 0. Aquí FC es 0. ¿De cuánto es la eficiencia? Profe, y no es de 100%, porque no hay portadora, entonces es como dividir potencia, o sea, la misma potencia entre la misma potencia. Correcto. 100%. ¿Verdad? 100%. Teóricamente, siempre hay pérdidas, ¿verdad? Ningún sistema es absolutamente el 100%. Hay pérdidas por calentamiento, hay pérdidas por un montón de factores que aquí no vemos, pero sí andan cerca del 100%. De hecho, al final compararemos los dos métodos para verlos pues, en una perspectiva interesante, digamos, y adecuada. Ahora, moduladores de SBSC son sencillitos, pero ineficientes. O sea, vean aquí, esto es un modulador switching que se llama. Este es muy sencillo, usa el conmutador con diodo, ¿verdad? Pero vean que aquí tenemos MDT más la portadora, más el carrier, ¿verdad? Ahí estamos haciendo la suma y hay que jugar con sus valores para obtener eso. Nuevamente, este curso no es de circuitos, entonces esto es ilustrativo nada más. En uno como digamos, básicamente, esta es la función de transferencia, V2 es la salida, V1 es la entrada, ¿verdad? Entonces él responde nada más a la parte positiva de la señal y este es un interruptor. Entonces, ¿qué ocurre? Y ocurre que yo tengo AM de omega, ¿verdad? Aquí, y tengo la portadora, están ahí sumados, esa es la banda, bueno, eso es lo que tenemos ahí. Luego, cuando lo pasamos por el diodo, se hace aquello que vimos la clase pasada, que es como de un interruptor. Entonces, el diodo me provee pulsos, ¿verdad? Entonces tiene una SA. Esta es una SA de omega. Ajá. Y entonces, lo que hace es que me da réplicas de esto. Me da réplicas de esto. Si ustedes hacen la convolución de esto con esto, les queda eso, porque cuando uno se trae aquí, ¿verdad? Le queda esta con las dos espigas, pero también quedan aquí, entonces las espigas se replican. Y entonces el diodo funciona como interruptor, se filtra la réplica, el armónico deseado, ¿verdad? Pues a esta cosa se le aplica un filtro y uno dice, no, pues, le quiero dejar nada más esto
que obviamente lleva esto en frecuencias negativas, ¿verdad? Le paso ahí un bandpass filter y listo, me dejé lo que quería. Una solución sencilla. Claro, son circuitos muy inestables, pero los diodos tienen un montón de problemas. Hoy en día hay chips para eso, pero bueno, esto es ilustrativo, como les dije, pero es interesante. Entonces, el detalle es que así de fácil se puede generar AM. Facilísimo, pero ineficiente. Ineficiente. Si yo quiero, por ejemplo, con un mu igual 1, si yo quiero, por decir algo, un watt en las bandas laterales, ¿cuánto tengo que invertir? Tengo que invertir una potencia total de 3 watts, ¿verdad? Porque es un tercio, lo que acabamos de ver. Un tercio es lo máximo que yo puedo tirar de información. Entonces, si yo quiero tirar un watt al aire, en información, tengo que tirar un watt total, 3 watts totales al aire, ¿verdad? Y entonces la potencia del carrier es de 2 watts. Y es lo mejor que me da el sistema. Y si bajamos, ¿verdad? Porque yo les decía que trabajar al 100% es muy riesgoso. Si bajamos al 90%, los números empeoran en términos de eficiencia. Y no es el mejor. No, es lo que hay. La gran ventaja de esto es que usa un demodulador muy fácil, por lo tanto, barato. Eso se los he venido diciendo mucho. Vean un detector de envolvente. Un detector de envolvente puede ser tan sencillo como esto, a nivel de circuito. SDT, ¿verdad? Lo tomamos, esto es como la resistencia interna que se modela ahí, lo hacemos pasar por un diodo y lo pasamos por un filtro. Low pass filter. Sí, de sencillo. ¿Qué hace el diodo? El diodo hace un recorte de la señal, ¿verdad? El diodo hace un recorte, digamos, si yo tengo la señal, viene aquí con la envolvente, entonces la señal es así. ¿Qué hace el diodo? El diodo recorta. Entonces ya saben eso. El diodo recorta. ¡Pum! Recortes. Aquí. Me deja solo la parte positiva. Y el filtro es un capacitor que se carga y que se descarga hasta cierto nivel, ¿verdad? Va a quedar unos rizos ahí. No es muy bueno tampoco. Pero es lo que hay. Pero es barato y funciona. No es lo mejor. AM se escucha feo. Este es uno de los motivos, pero funciona, digamos, para... aquí ya no estamos en el tema de calidad. Siempre estoy pensando en audio en estos casos. No estamos en el tema de calidad, pero de que funciona. De los radios AM se escuchaban feos, pero funcionaban, ¿verdad? Entonces, eso tiene requerimientos muy específicos en cuanto a la constante RC. Ahí están, ilustrativos, no estamos, esto, ¿verdad? Es de muy fácil implementación y barato. Requiere que FC sea mucho mayor que el ancho de banda del mensaje. El índice de modulación debe ser al 100%, todo ya se ha dicho. Curiosidad. Busquen qué es un radio galena. Es tan fácil que un receptor AM se puede hacer con una piedra que se llama galena, que se ajusta y se le pegan audífonos de capacitivos, ya se me olvidó cómo se llaman estos. No son los de bobina, sino porque requieren más corriente los de bobina. Y se me olvidó que el efecto es capacitivo, tiene un nombre eso. Si me acuerdo les digo. Pero busquen ahí, pueden buscar en Google y demás. Eso, bueno, aquí hay una cita de Wikipedia, Radio Galena. Antes se usaba eso. AM sigue siendo un estándar que se sigue utilizando en situaciones de emergencia porque requiere cosas muy sencillas. Si ustedes ven la película Soy Leyenda, cuando están transmitiendo ahí, transmiten en AM, hay un motivo técnico, porque es muy fácil, digamos, pues hay que dimensionar y demás, pero se pueden construir receptores con componentes que no sé, hoy vienen ahí en una licuadora, seguro. Y una onda, digamos, entonces queda así. No es lo más elegante que les digo, ¿verdad? Entonces, esta es la onda modulada y la onda demodulada queda con un ruido ahí. Entonces, ahí se escucha así.
pero funciona. Es lo que les decía, funciona, ¿verdad? Entonces, esta es la ventaja de gran portadora. Esa es la gran ventaja, ¿verdad? ¿Una pregunta? Bueno, ahora ahí, ajá, sí, no, estamos bien. Ahora, ya vimos los dos métodos más importantes. Sin embargo, hay un par de métodos adicionales que los vemos así muy rápido. Creo que da chance de mencionar uno. Uno es banda lateral única. Single sideband. Banda lateral única. Utiliza solo una de las bandas laterales en la transmisión, lo cual ahorra ancho de banda. Digamos, cuando vimos que si yo tengo banda base así, cuando modulamos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un ancho de banda W y aquí tenemos un ancho de banda 2W. Parece un desperdicio de ancho de banda. Bueno, podría decir que sí. Después veremos con FM, que FM consume mucho más para temas calidad, pero a este punto alguien se dijo, no, pero es que toda la información está contenida en cada banda. O sea, aquí está toda la información. Y aquí también está toda la información. Entonces, transmitamos en una banda lateral nada más, ¿verdad? Entonces, la idea es transmitir en una banda. Se puede lograr con el uso de un filtro, pero dada la imposibilidad de filtro, o sea, un filtro para filtrar solo la banda que queremos. Pero como no existen filtros ideales, esto solo funciona con señales que no tengan componente CD. Vean esta banda base. Es una banda base que no tiene componente CD. Entonces, cuando yo modulo, tengo upper sideband, tengo lower sideband, ¿verdad? Eso ya cuando module ven que aquí está FC. Entonces, ¿cuál es la idea? De aplicar un filtro. Quiero solo upper sideband, apliquémosle un filtro aquí real, ¿verdad? Apliquémosle un filtro real. Y eso es lo que transmito. Antes de transmitir, le aplico un filtro y ahí transmito todo. Si quiero lower sideband, pues es el filtro más abajito, ¿verdad? Ahí lo que hay que ver es la especificación del filtro, ¿verdad? Es un filtro que va de FC aquí hasta FC más, bueno, más W, digamos, que es el ancho de banda que vemos usualmente. Pero esto no lo puedo aplicar algo así. ¿Por qué? Porque modulado eso se ve así. Y la única manera de filtrar eso sería con un filtro ideal y no existe. ¿Ok? Entonces le aplico ese filtro, ¿verdad? Ahí está todo el filtrado. No se me va eso y tengo ahí SSB. Así, ¿verdad? Y bueno, es un concepto que se utiliza, ¿verdad? También se puede generar matemáticamente con algo que se llama la transformada de Hilbert. No vamos a ver la transformada de Hilbert en detalle, la transformada de Hilbert ahí está ilustrativa, la definición. En frecuencia, esa transformada crea una componente desfasada en cuadratura en 90 grados para cada componente de la función, cada componente de frecuencia de la función y elimina toda la componente de frecuencia negativa. Eso se puede hacer y existe, pero tiene un costo. Vale plata eso, ¿verdad? Porque implementar esto en un circuito pues no es sencillo. ¿Cuál es la idea? Generar, vean aquí, banda base. Tenemos las dos bandas. Y entonces con mate, mezclar la señal, sacar, hay que extraer la señal, hay que aplicarle esta transformada y dejarme solo una de las bandas, la que yo quiera. Eso se puede hacer. No lo vemos con detalle porque lleva mucho brete. Y no se usa tanto. Después veremos cómo en realidad los sistemas hoy en día suelen consumir mucho más ancho de banda que la banda base. Y después reconstruimos, ¿verdad? El concepto es bastante sencillo en SSB. Aquí conceptualmente pueden dejarse el asunto, ¿verdad? Puede haber una pregunta teórica al respecto, pero no es algo en lo que vayamos a ahondar mucho, pues por los motivos que les dije, ¿verdad? Pero es importante saber que existe. La demodulación es síncrona, pero, ¿verdad? Y ahorramos ancho de banda, pero necesito un demodulador síncrono, ¿verdad?
Entonces requiere de modulación coherente, por lo tanto sincronización con portadora piloto, ¿verdad? Baja potencia, ¿verdad? O osciladores, ¿verdad? Receptor de costas, por ejemplo, funciona bien, ¿verdad? Aquí funciona bien. Entonces yo tengo esto y entonces obtengo el SSB demodulador síncrono, ¿verdad? Esto es un demodulador, luego filtro. Entonces cuando yo demodulo, ¿verdad? Multiplico por un coseno, la onda se me va, ¿verdad? Se me desplaza, lo que estaba en cero se me va a omega c, ¿verdad? Entonces se me va una parte, se me viene aquí, y otra parte va aquí. Entonces aquí con el filtro reconstruyo, ¿verdad? De modulación síncrona. Funciona bonito, pero tiene su costo, digamos, trabajar con el SSB. Entonces, no, digamos, es importante que sepan que existe, porque hay algunas aplicaciones que lo usan, digamos, hay alguna posibilidad de eso, pero no es tan común, ¿ok? Aquí nada más para terminar, cerrar la síncrona. Con un tono SSB, yo también lo puedo hacer, ¿verdad? Yo puedo hacer esto, tengo banda base, ¿verdad? Tengo el carrier aquí, la portadora, ¿verdad? Entonces, yo puedo describir, por ejemplo, aquí, el que deja pasar solo la banda superior, lo puedo escribir así. Los invito a que hagan la transformada de esa cosa para dejarse eso. O bien, esta, aquí, ¿verdad? Vean que esta deja pasar solo el upper sideband y esta solo el lower sideband. Entonces, están cordialmente invitados a analizar eso. Hay preguntas de examen que trabajan con este específico. Es interesante ver. Ustedes tienen que estar estudiando el curso de señales y sistemas, están en la capacidad de agarrar esto, pasarlo a transformadas, usar las igualdades trigonométricas. Coseno por coseno lo convierten en tonos, seno por seno lo convierten en tonos, le sacan la transformada y ver cómo la suma elimina una o la otra. Aquí se usa el asunto de que quedan unas en seno, ¿verdad? Y la transformada del seno tiene unas espiga para arriba y la otra para abajo. Entonces esa negativa cancela. Y listo, cerramos aquí. Quería cerrar SSB. Ya nos queda para la próxima USB. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sé que le robé un poco de tiempo, pero ¿alguna pregunta? No, profe. Bien, quedamos así. No hemos terminado materia de examen. Nos falta un poco. La próxima clase de fijo cerramos. Y vamos a empezar de una vez. Seguimos recto con los temas. Por lo que les dije, ¿verdad? Vamos a tener resolución de clases después de, resolución de problemas después de Semana Santa. Hoy charla a la 1, cordialmente invitados. Y reserven ojalá el tiempo para el miércoles a las 5. Les vaya bonito, que tengan bonito día, bonito fin de semana, etcétera. A votar el domingo, aunque sea voto protesta, no sé, como quiera, a votar. Que estén muy bien, se cuidan. Gracias, Hasta luego, profe, gracias. Bueno, hasta luego, buen día. Bueno, pura vida.